Bendiciones hermanos, seguimos entonces con estos audios de 5 minutos y continuamos aún con el Salmo 2, ya en la parte final de lo que queremos tocar. Habíamos visto en el versículo 7 y 8 el decreto del Señor acerca del Hijo y cómo le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en el versículo 9, leyendo aún en la Biblia textual, dice, los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Y aquí quiero tocar este punto acerca del cetro de hierro o la vara de hierro. Obviamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver sobre todo con la rectitud, con una vara y con un cetro que no se doblegará, con una vara, con un cetro que no se desviará de esa rectitud necesaria para juzgar. Y aquí hace un contraste el Salmo. Está haciendo el contraste entre el hierro que no se doblega y el barro, la vasija endeble que puede ser quebrada fácilmente por una vara de hierro. Y esta idea va a ser recurrente en las escrituras y lo vamos a ver aparecer tiempo después en la visión de Daniel cuando él ve la estatua con cabeza de oro y que va cambiando de metal según el imperio que va apareciendo en esta estatua que ve Daniel y que son los diferentes imperios y que luego viene una piedra, dice que golpea los pies, que tenían una mezcla de barro y hierro cocido y entonces esta mezcla lo hacía tan endeble porque es una mezcla imposible. Y entonces la piedra golpea en esos pies y desmenuza completamente a Babilonia. Y luego esta piedra crece como un gran monte y es el reino de Dios, el reino del Señor para los justos de la tierra. Ahora bien, en los videos acerca de qué hacemos con los templos, explicamos con mucho detalle qué ocurría históricamente en los tiempos de Jesús en el templo de Jerusalén, donde se mezcló, tal como la profecía lo dijo de Daniel, se mezcló la rectitud con esta cosa endeble que producían los pueblos que no conocían al Señor. Y sabemos que hubo mucha corrupción en la Jerusalén de los tiempos de Jesús, a tal punto que el Señor declaró un juicio de destrucción contra ese templo que fue destruido luego en el año 70. Y si quiere, usted puede revisar esos videos y va a poder entenderlo. Y menciono esto precisamente por el versículo que estamos leyendo, donde el Señor confronta con una vara de hierro a las naciones que son como vasijas de alfarero, vasijas de barro del alfarero. Ahora, el barro siempre va a ir simbolizando no solo a la humanidad, sino sobre todo al pueblo que no conoce al Señor, al pueblo que le es difícil andar en rectitud. Y esto lo vemos también en la visión de Jeremías, cuando el Señor lo lleva a la casa del alfarero y le muestra cómo él va a desmenuzar a este Israel que quedó mal y va a tener que hacer una vasija nueva. Pero vemos también esta idea del barro y del alfarero en los pueblos que les cuesta tener rectitud en diferentes versículos. Lamentaciones 4.2, por ejemplo, dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Y se refiere precisamente a esto de que para el barro le era imposible mantenerse por mucho tiempo. El barro fue el material que se usó para los ladrillos de Babilonia. El barro muchas veces fue símbolo de todas las naciones, pero sobre todo de naciones que no conocían la rectitud de Dios. En cambio el hierro procedía de la piedra, procedía de la roca firme. El simbolismo del barro va a estar muy relacionado después, a través de Jeremías, con lo que va a ocurrir con Judas. Cuando Judas muere, con las 30 piezas de plata, se compra un lugar que se llamaba el campo del alfarero, y ese lugar pasó a ser luego el campo de sangre, el Aceldama. Ahora, este campo del alfarero era el cementerio de los extranjeros en Israel. Mateo 27 nos cuenta, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero,
para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del preciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Con esto vemos una vez más que el sacrificio de Jesucristo hizo que de los gentiles y de los judíos se hiciera un solo pueblo, de Israel y de los que no conocían a Dios, un solo pueblo que pudiese adorarlo a Él, un solo pueblo que no es regido con la vara de hierro, sino que la rectitud es escrita en su corazón, y la vara de hierro queda reservada para aquellos pueblos que no le conocen, pero la nación santa ha sido escrita la rectitud en sus corazones para siempre. Y de esto hablaremos más en los siguientes audios de 5 minutos. Bendiciones a todos.